Hoy en Draw My Life, el niño con el pijama de rayas de John Boyne. Bruno, un niño de 9 años de Berlín, vuelve a casa del colegio un día y descubre a su criada María haciendo la maleta con sus cosas. Su madre le explica que por el trabajo de su padre se tienen que mudar. Bruno no está muy seguro de cuál es el trabajo de su padre, pero por lo que entiende, un hombre conocido como el Furias tiene planes para la carrera de su padre. Su madre le informa que debe despedirse de sus amigos del colegio, Carl, Daniel y Martin. Esto no le agrada a Bruno y dice que echará mucho de menos a su casa y a sus abuelos que viven cerca. Cuando va a ayudar a María a hacer la maleta, mira la puerta de la oficina de su padre donde tiene prohibido entrar bajo ningún concepto y sin excepciones. Al llegar a su nueva casa, Bruno no puede evitar compararla con su casa de Berlín, la cual es grande y tiene muchos sitios donde esconderse. La nueva casa le daba la sensación de que nadie se reía allí. Tenían 3 nuevos sirvientes y Pavel, un anciano que les preparaba la cena. Todos estaban muy delgados y hablaban entre ellos con susurros. Bruno le informa a su madre que piensa que fue una mala idea mudarse a ese lugar y la anima a decirle a su padre que han cambiado de opinión y que el día siguiente volverán a Berlín. Pero esto solo la enfada. Antes de ayudar a María a desempacar, aparece el teniente Kotler junto a su puerta, y Bruno tiene un mal presentimiento de él. Al mirar por la ventana de su habitación, ve algo que lo deja helado. Bruno le tiene miedo a su hermana mayor Gretel, porque ella y sus amigas se burlan de él por ser el niño más pequeño de su clase. Él entra en la habitación de su hermana y la descubre organizando sus muñecas. Ella le dice que las ha traído porque su padre le dijo que estarían en su nuevo hogar en el futuro cercano. Pero ninguno de los dos entiende bien la frase. Ambos están de acuerdo en que la situación de vida nueva es mala, y ella le explica que el sitio donde están se llama Auschwitz, pero Bruno no entiende de inmediato por qué el lugar se llama así. Entonces le dice a su hermana que los niños no son muy amigables con él, y cuando ella le pregunta a qué niños se refiere, Bruno la lleva a su habitación para mirar fuera de su ventana. Desde la ventana de Bruno se pueden ver ancianos y niños viviendo juntos, y Gretel se pregunta dónde están las mujeres. También pueden ver una cerca alambrada, pero al otro lado no hay vegetación. Gretel dice que se trata de un campo, pero Bruno no está de acuerdo porque si fuese un campo habría animales y parece ser que no los hay. Fuera consiguen ver que los hombres y los niños están de pie, algunos trabajando y otros intimidados por un grupo de soldados. Gretel se pregunta por qué se han mudado a un lugar tan feo y con muchos vecinos, y sale de la habitación diciendo que la vista desde su ventana es mucho mejor. Bruno continúa mirando y ve que todos llevan pijamas de rayas grises con un gorro. Bruno se acerca a la oficina de su padre y lo escucha hablar con otros hombres, asegurándoles que tendrán un nuevo comienzo con él como líder. Entra cuando su padre le dice que pase. Cuando le pregunta si le gusta la nueva casa, Bruno responde con honestidad que no. Le pregunta cuándo volverán a Berlín y su padre le dice que no tienen opción, ese es su nuevo hogar. Bruno le pregunta si ha hecho algo para enfadar al Furias y si la mudanza es un castigo, pero su padre le responde que es todo lo contrario. Antes de salir, Bruno pregunta sobre las personas de fuera y su padre le dice que no se preocupe porque él no tiene nada en común con ellos. Su padre le recuerda saludar al irse y Bruno levanta el brazo y se despide con un Heil Hitler. Días más tarde, Bruno estaba mirando las grietas del techo cuando María entró en la habitación. Él intenta hacer que ella admita que Auschwitz es un mal sitio y él, sin pensarlo, dice: «Padre estúpido». Esto sorprende a María y le dice a Bruno que su padre es un buen hombre, que le ayudó a encontrar trabajo después de la muerte de su madre. Gretel los interrumpe y le ordena a María que la bañe. Bruno le dice a María que Gretel puede hacerlo sola, pero aún así María obedece. Cuando Gretel sale, Bruno vuelve a decir que su padre ha cometido un error llevándolos a este sitio, y María le pide que se calle porque podría meterlos en problemas. Bruno sale de la casa llorando. El chico comienza a aburrirse con el paso de las semanas, por lo que decide construir un columpio. Al salir encuentra a Gretel hablando con el teniente Kotler y pregunta por un neumático. El teniente y Gretel se ríen de él, pero cuando explica que es para un columpio, el teniente grita a Pavel y le ordena recuperar un neumático del almacén. Bruno construye el columpio en el roble que está fuera de la casa. Unas horas más tarde se cae y lastima gravemente su rodilla. Pavel vio cómo todo sucedía desde la cocina y salió para ayudarlo. Cuando la madre de Bruno vuelve, esta regresa a su sitio y Bruno escucha a su madre decirle que, si el comandante pregunta, yo curé las heridas de Bruno. A quien Bruno más echaba de menos era a sus abuelos. Su abuelo había sido director de un restaurante y su abuela era una cantante famosa. Organizaba obras de teatro y dejaba que él y Gretel participaran. La última fue el día de Navidad, después de que su padre hubiera sido ascendido a comandante. La obra terminó en una discusión.
La abuela no aprobaba el nuevo uniforme de su padre y en la cena le dijo que le daba mucha vergüenza que se vistiera así. La madre intentó calmarla, pero esto solo la enfadó mucho más, diciéndole que le daban ganas de arrancarse los ojos al ver el uniforme. La abuela salió de la casa furiosa y Bruno no la volvió a ver jamás, así que decidió escribirle una carta. Bruno pasa más tiempo en Auschwitz y su padre contrata un tutor para él y para Gretel llamado Herr Liszt. Enfocado en la historia y la geografía, le insiste a Bruno aprender sobre la patria, pero Bruno no está interesado. También le dice que su mente creativa le ha causado muchos errores. Bruno siente la necesidad de salir a explorar después de haber estado mirando por la ventana a las personas al otro lado de la cerca. A veces ve a los soldados en ese lado, pero nunca ha visto a las personas con el pijama de rayas de su lado. Entonces decide salir a caminar a lo largo de la cerca, aunque sus padres le han dicho en innumerables ocasiones que está prohibido explorar. Bruno camina durante 1 hora sin ver a nadie al otro lado, pero justo cuando pensaba en volver, ve a una persona en la distancia. La persona es un niño, y al acercarse, Bruno se da cuenta que está muy delgado y parece triste. Lleva el pijama de rayas y en el brazo hay una estrella muy extraña que nunca había visto. Ambos se ponen a hablar y Bruno descubre que el otro chico se llama Shmuel, aunque nunca había escuchado ese nombre. Descubren que tienen la misma edad y que nacieron el mismo día. Shmuel le dice que es de Polonia y le revela que no están en Alemania, sino en Polonia. Bruno le cuenta sobre Berlín y le dice que probablemente él viene de un lugar mejor. Meses antes de mudarse de Berlín, una noche el padre de Bruno le había anunciado a la familia que el Furias iría a la casa a cenar. Su madre limpió hasta el último rincón de la casa y su padre los preparó a él y a Gretel diciéndoles que esa noche era muy importante para su carrera. El Furias llegó acompañado de una mujer rubia llamada Eva. Bruno recuerda que el Furias era el invitado más rudo que él había visto. En cambio, Eva había sido amable con él y les había sonreído antes de que su padre cerrara la puerta del comedor. Una vez se fueran, Bruno escuchó a sus padres hablar sobre dejar Berlín y unos días más tarde se habían mudado. Bruno y Shmuel continúan hablando en la cerca y Bruno le pregunta por qué hay tanta gente al otro lado. Shmuel le cuenta que antes vivían con su familia y que un día su madre les hizo brazaletes con la estrella de David. Tuvo que mudarse con la familia a una habitación muy pequeña porque estaban en el lado equivocado de una pared que se había construido. Shmuel le dice que un día los soldados entraron, les hicieron envolver sus cosas y los metieron en enormes camiones donde fueron llevados a un tren donde no había aire para respirar. Cuando bajaron tuvieron que caminar hasta Auschwitz y Bruno no entiende por qué está tan triste, si les había sucedido lo mismo. Bruno le pregunta si hay más chicos en su lado de la cerca. Shmuel le dice que sí, a lo que él se queja de que no es justo que él no tenga nadie con quien jugar. Pero Shmuel le dice que no juegan, y esto le sorprende. Le sugiere que podría pasar debajo de la cerca para visitar a sus amigos, pero Shmuel, nervioso, le dice que mejor vuelva a casa. Bruno le promete volver al día siguiente. Un día María encuentra a Bruno cogiendo pan y queso para llevárselo a Shmuel, y él la convence de que le cuente sobre la vida de Pavel como médico. Cuando se encuentra con Shmuel, le dice que quiere ser un buen soldado como su padre, pero Shmuel le dice que no hay soldados buenos y que no sabe cómo son las cosas allí dentro. Bruno llega a casa y descubre que el teniente Kotler se quedará a cenar. En la mesa, Kotler le cuenta a la familia que su padre fue profesor de universidad, pero que dejó Alemania para irse a Suiza, y esto perturba al padre de Bruno. En ese momento, Pavel abre una botella de vino y accidentalmente la derrumba sobre Kotler, quien reacciona de manera violenta con Pavel. Un día llovía tanto que Bruno no podía salir de la casa. Gretel entró en su habitación y él accidentalmente mencionó a Shmuel, pero cubre su error diciendo que es un amigo imaginario. Gretel cree su mentira y se burla de él. Bruno le dice lo que le contó Shmuel, que su abuelo había desaparecido y que cada vez que se lo preguntaba a su padre, este lloraba y lo abrazaba. Gretel le dice que deje de hablar con su amigo imaginario, pero Bruno le dice que no quiere hacerlo. Cuando ella sale, él se queda en su habitación mirando la lluvia por la ventana y preguntándose por Shmuel. Un día, Bruno se encuentra al teniente Kotler en el pasillo de su casa burlándose de él. En ese momento, su madre pasa por allí y lo envía a la cocina, donde se encuentra a Shmuel puliendo las copas para la fiesta de cumpleaños de su padre. Bruno se sirve un poco de pollo de la nevera y al ver la cara de Shmuel, le ofrece un poco. Pero cuando el teniente entra en la cocina, acusa a Shmuel de robar comida. El chico intenta decirle que Bruno se la dio, pero Bruno le dice a Kotler que no lo conoce. Bruno no vuelve a ver a Shmuel por una semana, y el día que lo hace ve que su cara está llena de heridas. Bruno se disculpa con Shmuel por haberle traicionado, y los dos se dan la mano entre la cerca. A casi un año desde que la familia se mudó, reciben la noticia de la muerte de la abuela y vuelven a Berlín para el funeral.
Bruno se da cuenta de que echa de menos su vida en Auschwitz y le hace feliz pensar que a Kotler lo han transferido lejos de allí, y su amistad con Shmuel le hace preguntarse cada vez más por qué están en lados opuestos de la cerca. Gretel le explica que los que viven al otro lado son judíos y la cerca está para impedir que salgan y se mezclen con otros. Bruno le pregunta qué son ellos si no son judíos y ella le responde que son lo opuesto. Entonces se descubre que él y Gretel tienen piojos, pero después de lavarles el pelo con un champú especial, su padre insiste en afeitarle la cabeza a Bruno. Un día Bruno escucha a su madre decirle a su padre que quiere volver a Berlín con él y Gretel. Él se preocupa por la salud de su madre cuando la ve tomando muchas siestas y jerez medicinal. Su padre los reúne a él y a Gretel y les pregunta si echan de menos Berlín, a lo que Gretel dice que sí, pero Bruno lo duda cuando piensa en Shmuel. Su padre les dice que Auschwitz no es un lugar para niños, pero Bruno le dice que hay cientos de niños al otro lado de la cerca. Al padre le sorprende que Bruno sepa este dato y toma la decisión de que regresen a Berlín esa semana. Bruno se pone nervioso cuando piensa en contarle la noticia a Shmuel. 3 días después, Bruno se vuelve a encontrar con Shmuel y se da cuenta que el chico está aún más triste. Cuando le pregunta, Shmuel le cuenta que su padre ha desaparecido. Bruno sugiere preguntarle a su propio padre qué ha pasado, pero Shmuel le responde que no es una buena idea porque los soldados lo odian a él y al resto de personas de su lado de la cerca. Bruno le cuenta que volverá a Berlín y Shmuel se entristece porque ya no tendrá nadie con quien hablar. Cuando Bruno le dice que mañana será la última vez que se vean, Shmuel le dice que debería cruzar la cerca. Bruno recuerda que su padre le afeitó la cabeza y le dice a Shmuel que si le trae un pijama de rayas podrá cruzar la cerca y ayudarlo a buscar a su padre. Al día siguiente comienza a llover y Bruno se pone una gabardina y botas para salir a ver a Shmuel, quien le da el pijama de rayas sucio. Bruno se lo pone y recuerda las obras que solía hacer con su abuela. Shmuel también le hace quitarse las botas y Bruno se desliza al otro lado de la cerca. Pero el campo es muy distinto de lo que Bruno imaginaba. Todas las personas son muy delgadas y con expresiones tristes. De lo que Bruno no se da cuenta es que parece que los soldados se lo pasan bien mientras las personas de pijama de rayas les tienen miedo. Le dice a Shmuel que quiere volver a casa, pero el otro le responde que le había prometido buscar a su padre. En un instante son rodeados por soldados, quienes los dirigen a una habitación cálida. Bruno se preocupa porque tiene que volver a casa antes de la cena, pero Shmuel lo calla diciéndole que si no lo hace los soldados se enfadarán. Los niños se toman de la mano y Bruno le asegura a Shmuel que es su mejor amigo de la vida. La habitación se oscurece y ellos continúan de la mano. Los soldados buscan a Bruno durante días, hasta que finalmente encuentran los restos de su ropa en la cerca. El padre va al sitio sin entender qué es lo que pudo haber ocurrido. La madre piensa que quizás Bruno volvió a Berlín y se apresura a regresar con Gretel, pero no lo encuentran allí. Enfadado con los soldados de Auschwitz, el padre vuelve al sitio en donde se encontró la ropa de su hijo. Se da cuenta del hueco en la cerca. En un instante entiende lo que le sucedió a Bruno. Meses después es despedido de su puesto y los soldados lo sacan del campo. ¿Habías leído El niño con el pijama de rayas? Recuerda darle like a este vídeo y suscribirte para más resúmenes. ¡Hasta el próximo vídeo!